Hemos tenido un estudio fascinante de los capítulos 7 y 8 del libro de Daniel. En estos dos capítulos hemos visto un poder llamado el cuerno pequeño, que es un poder religioso y entre otras cosas tomaría prerrogativas divinas, es decir, pretendería ser Dios aquí en la tierra, pretendería tener poder para perdonar pecados, trataría de cambiar los tiempos y la ley, digo trataría porque tal cosa no va a ocurrir, también perseguiría a los santos. El capítulo 8 dice que pisotearía el santuario, trataría de quitar el continuo, es decir, trataría de eclipsar el sacerdocio de Cristo por un sistema sacerdotal humano y tendría un dominio por 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798. Y entonces, en este contexto en que este poder está con mucha supremacía, está dominando, está pisoteando a Dios y a su santuario, en el capítulo 8, versículos 13 y 14, encontramos un diálogo entre dos seres celestiales. Y uno le dice al otro, ¿hasta cuándo este poder va a pisotear el santuario? ¿Hasta cuándo este poder va a pisotear a nuestro Señor? ¿Hasta cuándo este poder va a tener supremacía? Y la respuesta del otro ángel en el versículo 14 es hasta 2300 tardes y mañanas o 2300 días. Luego el santuario, ¿será qué cosa? Será purificado. Entonces, según este ser, al final de los 2300 días o al final de los 2300 años, algo ocurriría que en cierto sentido le quitaría el poder o disminuiría por lo menos el poder de este cuerno pequeño. Estudiamos que hay 3 puntos en estas palabras del ángel en Daniel 8:14. Número 1, tiene que ver con tiempo, 2300 días, 2300 tardes y mañanas. Estos 2300 tardes y mañanas o días no pueden ser literales, porque si así fueran solamente 6 años. El mismo contexto, los mismos versículos del capítulo 8 nos dicen que esa profecía sería ¿para cuándo? Para los últimos días, para el tiempo del fin. Por lo tanto, no pueden ser 6 años literales. Ya hemos estudiado que cuando estamos hablando de profecía, en un contexto profético, un día equivale ¿a cuánto tiempo? Un día equivale a un año, es lo que se conoce como el principio día por año. Entre otros textos encontramos Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Así que cuando el ángel dice 2300 días, realmente le está hablando ¿de cuánto tiempo? De 2300 años. También estudiamos o leemos en el versículo 14 que no solamente hay un factor de tiempo, sino que hay un lugar hasta 2300 tardes y mañana. ¿Qué cosa? El santuario. Algo ocurriría en el santuario. ¿Cuál santuario? Ya estudiamos que existe un santuario en el cielo y este es justamente el santuario al cual el versículo 14 se refiere, por la sencilla razón que el santuario terrenal, el santuario de Jerusalén, ya había sido destruido. Este santuario fue destruido por la invasión del rey Nabucodonosor en el año 586. Así que no existía un santuario en la tierra. Este santuario no podía ser purificado. Sin lugar a duda, se está refiriendo al santuario celestial. ¿Y qué ocurriría en el santuario celestial después de los 2300 años? Luego el santuario ¿será qué cosa? Será purificado, la purificación. ¿En qué consiste esta purificación? ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento cuando un pecador traía un corderito que sería expiación? ¿Por qué cosa? La ofrenda, el sacrificio por su propio error, por su propio pecado. Esta misma persona ¿lo qué cosa? Lo degollaba, la sangre vertía y esa sangre representaba ¿a quién? A la sangre del Cordero de Dios que eventualmente vendría a morir por sus pecados. Así que la sangre derramada representaba el sacrificio del Cordero que simbolizaba a Cristo por sus pecados. Pero algo ocurría. El sacerdote diariamente, ¿qué hacía? Tomaba parte de esa sangre que el pecador trajo del Cordero y la rociaba ¿en dónde? En el lugar santo. Mencionamos que el pecador salía del santuario, salía del atrio perdonado. Sin embargo,
quedaba un registro, quedaba algo de como la consecuencia de su error y su pecado dentro en el santuario. No era sino una sola vez al año, el famoso día del Yom Kippur, el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba, el pueblo afuera estaba como con fiesta y comiendo y todas esas cosas. No, el pueblo estaba en ayuno, el pueblo estaba haciendo un examen del corazón. Ahora, el sumo sacerdote representaba a todo el pueblo. Él colocaba sus manos sobre un macho cabrío para Azazel, el príncipe de los demonios, y simbólicamente transfería todos los pecados del pueblo durante ese año, todos los pecados que estaban allí asperjados en la sangre durante todo un año. Y después el macho cabrío se iba al desierto donde moría simbólicamente cargado de todos los pecados. Por lo tanto, era un día de limpieza. La purificación del santuario se hacía únicamente para aquellos que ya habían sido perdonados. Eso quiere decir que el Señor está en el negocio de perdonar, pero al mismo tiempo de purificar, al mismo tiempo de limpiar. El Señor quiere hacer ambas cosas en nuestra vida. Y eso es exactamente lo que Jesús está haciendo en el santuario en el cielo, quitando el poder del pecado en nuestra vida. Pero también hay otro simbolismo, hay otra explicación de lo que representa la purificación del santuario. El cuerno pequeño atacaría directamente el santuario de Dios, tratando de usurpar el sacerdocio de Cristo, tratando de manipular lo que es el sacrificio de Cristo, lo que fue el sacrificio de Cristo. Y la purificación del santuario tiene que ver directamente con este cuerno pequeño cuando al final de los 2300 años, todas las verdades que este cuerno pequeño pisoteó, todas las verdades bíblicas que este cuerno pequeño alteró, serían restauradas. Así que la profecía bíblica nos indica que al final de los 2300 años, nuevamente habría luz. Y las personas tendrían acceso a la palabra de Dios, a entenderla, a estudiarla, así como lo estamos haciendo ahora. Nosotros en cierto sentido estamos cumpliendo con esa profecía y las verdades bíblicas serían restauradas. También la purificación del santuario tiene que ver con el juicio. En este momento hay una corte cosmológica, los libros están abiertos, los registros de nuestras acciones, pensamientos y palabras están allí, así como ocurría en el santuario. Y es muy importante porque el Señor quiere demostrar ante todo el universo quiénes son realmente sus verdaderos hijos e hijas, los cristianos fieles, y no meramente aquellos que son profesos cristianos. En esta hora vamos a estudiar el capítulo 9. Y el capítulo 9 es un capítulo fascinante. Lo hemos dividido en 2 sesiones, así que en esta hora vamos a estudiar la primera parte y en nuestra próxima reunión vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 9 del libro de Daniel, en el contexto en que hemos venido estudiando el poder del cuerno pequeño, del juicio en el cielo, del ministerio de Jesús en el santuario. No podemos olvidar eso, porque los 6 capítulos finales de Daniel negocian con este asunto del santuario y lo que estará ocurriendo allá. Así que vamos a estudiar el capítulo 9 de Daniel. El capítulo 9 de Daniel está dividido en 3 secciones. La primera parte es del versículo 1 y 2. Daniel capítulo 9, versículos 1 y 2. En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la raza de los Medos, que fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por la escritura, por la palabra del Eterno al profeta Jeremías, que la asolación de Jerusalén había de concluir en 70 años. Dice el versículo, yo, Daniel, entendí por la escritura. Y aquí, queridos, hay una lección que no podemos pasarla por alto. Daniel era un profeta, sin embargo, Daniel se movía, Daniel creía, todo basado en un escrito está. Daniel tomaba decisiones basadas en la Biblia que él tenía en sus días. Dice él, yo entendí por la escritura. Son muchas las personas que hoy día quieren entender a través de la cultura y no de la escritura. Otros quieren entender por lo que la familia le ha dicho y no por la escritura.
otros por lo que el líder religioso ha establecido y no por la escritura. Deberíamos seguir el consejo de Daniel. Deberíamos seguir el secreto de Daniel, basarnos en un ¿qué cosa? En un escrito está. Dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 19, también tenemos la palabra profética que es aún más firme. Hacéis bien en estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética, ¿qué cosa más segura? Daniel sabía eso. Por eso su futuro estaba en manos de Dios, revelado a través de ¿qué cosa? ¿O en dónde? A través de la Biblia. El mismo Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras. Noten que Jesús no dijo lean las escrituras, tampoco dijo mediten en ellas, tampoco dijo estudien las escrituras, sino ¿qué cosa? Escudriñad, profundizad en las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y como ellas son las que dan testimonio de mí, ustedes pueden encontrar en ellas ¿qué cosa? La misma vida eterna. Hoy más que nunca tenemos que seguir entonces el consejo de Daniel, el secreto de Daniel, basarnos únicamente por un escrito está. Jesús venció las tentaciones del enemigo, no utilizando su razonamiento, mucho menos sus emociones, sino con ¿qué cosa? Con un escrito está. Dice el texto, el versículo 2, que Daniel estudiaba un escrito en particular. ¿Qué parte de la escritura estudiaba Daniel? Lo dice el versículo 2. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por la escritura, por la palabra del Eterno, ¿a quién? Al profeta Jeremías, que la asolación de Jerusalén había de concluir en 70 años. Daniel había estudiado las profecías de Jeremías, donde Dios había hablado a través del profeta Llorón, como se le conoce, y Jeremías había profetizado el mensaje de Dios que el pueblo de Judá estaría cautivo en Babilonia ¿por cuánto tiempo? Dice el versículo, por 70 años. Y la profecía dice, Jeremías capítulo 29, versículo 10, porque así ha dicho Jehová, cuando según mi dicho se cumplan 70 años para Babilonia, os visitaré con mi favor y os cumpliré mi buena promesa de haceros regresar a este lugar. ¿Cuánto tiempo? 70 años. El mismo dicho lo encontramos en el capítulo 25, el mismo Jeremías, versículos 11 y 12. Toda esta tierra será convertida en desolación y espanto, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante ¿cuánto tiempo? 70 años. Pero sucederá que cuando se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, aquella nación y la tierra de los caldeos por su maldad. Yo la convertiré en perpetua desolación. Ya habían transcurrido unos 68 años desde que Judá estaba en Babilonia cautivo. Daniel estaba estudiando esta profecía que decía cuánto tiempo estarían ellos allí. 70 años, es decir, faltaban ¿cuánto? Apenas 2, pero nada ocurría. No había movimiento, no había ningún decreto, no había absolutamente nada. Y entonces aquí es donde viene la segunda parte del capítulo 9. Y encontramos que Daniel se entristece, Daniel se aflige, Daniel se desespera. Posiblemente Daniel creía que ahora los hijos de Judá estarían cautivos en Babilonia o en Medo Persia, no regresarían a su tierra por 2300 años. Y es allí cuando encontramos la siguiente parte que va desde los versículos 3 hasta el 19. Pero no vamos a leerlo todo por asunto de tiempo, así que vamos a saltar algunos textos. Vamos a leer el versículo 3. Y volví mi rostro al Señor Dios y lo busqué en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Oré al Eterno mi Dios e hice esta grande confesión. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto de amor con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus juicios. Versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Versículo 9.
De ti, oh Eterno, nuestro Dios, es tener misericordia y perdonar, aunque contra ti nos hemos rebelado. Versículo 10, no obedecimos a tu voz, oh Eterno, nuestro Dios, para andar en tus leyes. Versículo 16, oh Señor, según todas tus justicias, apártese ahora tu enojo y tu furor de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son la burla de los que nos rodean. En el capítulo 2 encontramos a Daniel todavía joven, orando a Dios, pidiendo dirección, pidiendo la sabiduría para entender el sueño que Nabucodonosor tuvo. En el capítulo 6 encontramos ya a un Daniel anciano, todavía orando a su Dios de una manera inclusive pública, desafiando las mismas leyes del imperio Medo-Persia. Y esa fue la oración que lo condenó. Aquí encontramos a Daniel en el capítulo 9 orando nuevamente, abriéndole el corazón a Dios, y es otra lección práctica, otro secreto del triunfo de Daniel que tú y yo tenemos que imitar. No solamente, como ya leímos en el versículo 2, Daniel estudiaba las escrituras, sino también Daniel era un hombre de ¿qué cosa? Daniel era un hombre de mucha oración. Nuevamente Daniel sabe que ya los 70 años en Babilonia están a punto de cumplir, sin embargo nada ocurre. Y entonces él abre su corazón en desesperación a Dios en oración. Noten lo que él dice en el versículo 4. Permíteme enfatizar unos puntos de la oración de Daniel. En el versículo 4 él dice, oh Eterno, tú eres Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto de amor con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Daniel reconoce quién es Dios. Oh Dios, tú eres un Dios grande. En un contexto negativo, en un contexto de crisis, Daniel reconoce la grandeza de Dios. Queridos, cuando vayamos delante de la presencia del Señor, no lo hagamos con duda. Y más si estamos experimentando crisis, reconozcamos que Dios es el Todopoderoso, que Él es el Dios de lo imposible. Tú, Dios, eres un Dios grande, decía Daniel. En el versículo 5, él dice, hemos pecado. Y cuán interesante es que Daniel asocia el pecar con los mandamientos de Dios. Noten lo que él dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos. Dijo San Juan en la primera carta que escribió, el capítulo 3, versículo 4, el pecado es ¿qué cosa? Transgresión de la ley. Todo el que peca transgrede o rompe la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Y Daniel de una u otra manera está también diciendo lo mismo aquí. Hemos pecado, hemos pasado por encima de tus mandamientos. Ahora el versículo 9 dice, de ti, oh Eterno, nuestro Dios, es tener misericordia y perdonar, aunque contra ti nos hemos rebelado. Versículo 10, no obedecimos a tu voz. Versículo 16, la última parte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son la burla de los que nos rodean. Si tú estás pasando por un sufrimiento, por una crisis, por favor no culpes a Dios. Nuestra naturaleza, o quizás lo más fácil para nosotros, es buscar un culpable. Cada vez que cometemos un error, siempre buscamos un culpable. Y últimamente, en la mayoría de los casos, ese culpable resulta siendo Dios. La razón del sufrimiento, la razón por la cual estamos pasando por momentos críticos en nuestra vida, Daniel la encierra aquí en dos. Número uno es cuando le damos la espalda a Dios. Le damos la espalda a Dios y sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Como le dijo Daniel a Nabucodonosor, Dios es la prolongación de tus días. Como le dijo a Belsasar, Dios es tu vida misma. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, le damos la espalda a Dios. Escúcheme bien, ya lo estudiamos. Dios es un caballero. Y aunque a Él le duele y aunque Él no quiere hacerlo, es nuestra elección y Dios nos respeta. Daniel dice, Señor, estamos aquí en el cautiverio, lo merecemos. Y es porque nos hemos rebelado contra ti. Y en el versículo 16 él dice, la causa por la cual estamos aquí es nuestra rebeldía, porque a causa de nuestros pecados, a causa de nuestra maldad, la consecuencia de todo esto que nos está pasando es nuestro propio error. Y número dos, entonces, no solamente sufrimos porque le damos la espalda a Dios, sino también
Sufrimos por las consecuencias de nuestros errores. Por eso, queridos, es menester tomar sabias decisiones. No decisiones basadas en las emociones. Decisiones como Daniel basadas ¿en dónde? En un escrito está. Ahora viene la tercera parte del capítulo 9. Y esta va desde los versículos 20 al 27. Prestemos mucha atención porque ahora yo sí no puedo brincar o pasar por alto algunos de estos textos. No vamos a hacer eso. Vamos a leer estos 7 versículos. Los amigos que nos están escuchando, por favor, escuchen bien. Si tienen una Biblia, ábranla. Vamos a leer entonces la tercera parte del capítulo 9, la que nos vamos a concentrar en este estudio, versículos 20 al 27. Aún estaba yo hablando, orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego ante el Eterno mi Dios por su santo monte. Aún estaba hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, vino volando con presteza y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Me instruyó y me dijo: Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta y yo he venido a enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión. 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Conoce pues y entiende que desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías y no por él mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. En otra semana confirmará el pacto a muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. Vamos nuevamente a entender, a repasar el contexto. Daniel está orando, abriéndole su corazón a Dios, triste. ¿Por qué Daniel está triste? ¿Por qué Daniel está orando? Porque él entendió que la profecía de Jeremías establecía que ellos estarían en tierra extranjera. ¿Por cuánto tiempo? Por 70 años. El cumplimiento de esa profecía ya estaba llegando a su fin. Sin embargo, él veía que, ¿qué cosa? Que nada ocurría. Posiblemente Daniel malinterpretó y pensó que ellos estarían en el exilio por 2300 años. Y dice el versículo 20, aún estaba yo hablando, orando, confesando mi pecado. Versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, vino volando con presteza y me tocó, como a la hora del sacrificio en la tarde. Aún estaba yo orando. Y dice el texto, vino Gabriel, lo tocó, y el propósito con presteza de la venida de Gabriel fue para explicar a Daniel lo que estaba ocurriendo. Ahora, Daniel esperaba una respuesta a un asunto específico cuando estaba orando. Pero Daniel jamás se imaginaría que Dios le revelaría eventos que tendrían lugar en el tiempo del fin. Permíteme repetir, Daniel estaba esperando una respuesta específica. ¿Cuál era esa respuesta? Que Dios se manifestara en relación a la profecía de los 70 años. Pero dice el texto bíblico que vino Gabriel a explicarle no solamente lo que iba a ocurrir a través de esa profecía de los 70 años, sino la implicación de la respuesta de la oración de Daniel era tan profunda que tendría, ¿qué cosa? Que tendría consecuencias aún en el futuro. Qué lindo, queridos. A veces nosotros oramos y hasta cierto punto pareciera que Dios no obra. ¿Te ha pasado a ti? A mí me ha pasado muchas veces. Pareciera como que si Dios estuviera durmiendo. Hay un texto en la Escritura que dice, el que guarda a Israel, el que guarda a sus hijos y a sus hijas, nunca duerme.
Y posiblemente nosotros esperamos una respuesta, pero Dios tiene en su casa algo más grande para darnos, algo más grande para bendecirnos, algo que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Eso fue exactamente lo que ocurre aquí. El mismo Gabriel viene con presteza, dice el versículo 21. En el capítulo 8, en particular los versículos 16, el mismo Gabriel, el ángel Gabriel viene y le dice a Daniel, mira Daniel, esta profecía de los 2300 días o años de la purificación del santuario es para el fin. El mismo Gabriel en el capítulo 8 viene para animar a Daniel, porque Daniel se enferma. Y Gabriel es enviado para animarlo, para motivarlo. Ahora en el capítulo 9, Gabriel es nuevamente enviado, pero no para motivarlo, sino para ¿qué cosa? Para explicarle la visión. Para explicarle la visión. Versículo 21 dice, vino volando con presteza. Querido, si tú estás pasando por un problema en esta noche, ten la seguridad que Dios tiene a su disposición millares y millares de seres inteligentes, de ángeles, millares y millares, que están listos para ¿qué cosa? Para venir en tu auxilio y en mi auxilio. Gabriel vino volando con presteza, versículo 22, me instruyó y me dijo, Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Dos cosas necesitaba Daniel, sabiduría y entendimiento. ¿Cuánto nosotros necesitamos esas dos cosas hoy día? Conocimiento de la palabra, sabiduría para tener las aptitudes y el coraje de ponerlas por obra. Tan pronto como empezaste a orar, escuchen esta frase, este versículo. Le dice Gabriel a Daniel, tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta y yo he venido a enseñártela. ¿Cuándo? Tan pronto cuando empezaste a orar. Cuando tú estás orando, en ese mismo momento, Dios no está durmiendo, Dios está pendiente, Dios está escuchando. Tan pronto, Daniel, cuando tú comenzaste a orar, me fue dada respuesta. No 2 años después, no algunos meses o semanas después. Tan pronto tú empezaste a orar. Y yo he venido a enseñártela. Escuchen esta frase. Porque tú eres muy amado. Qué lindo, queridos. Si estoy predicando para alguien que está sola o está solo y se siente traicionado o traicionada, se siente sola, se siente vacía. Si estoy predicando para alguien que ha querido llamar la atención posiblemente a través de la vestimenta o a través de los músculos o a través de la moda, para que alguien le diga algo bonito. Te pueden decir algo bonito, pero ¿qué más vale la pena? Que un mortal te diga algo bonito posiblemente con hipocresía, o a que tú estés en el mismo pensamiento del Dios Todopoderoso. Tú, Daniel, eres muy amado. Y estoy seguro que lo mismo Dios lo dice a ti. De hecho, Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice, desde lejos se me apareció el Señor y dijo, con amor eterno te he amado, por eso te atraje con bondad. El Señor te ama con un amor eterno. Eso quiere decir desde antes de la creación del mundo, desde antes de que se midiera todo lo que vemos con tiempo, tú estabas en la mente de Dios. Dice la última parte del versículo 23, tú eres muy amado, entiende pues la palabra y entiende la visión. Entiende Daniel la visión. ¿Cuál visión? Tenía que entender Daniel. ¿Cuál visión? Bueno, si ustedes van al versículo 27, el último versículo del capítulo 8, se van a dar cuenta que Daniel no entendió la visión, pero quedé espantado acerca de la visión y no la entendía, la visión de los 2300 días. Daniel no la entendía. Esa es la visión que Gabriel viene a explicarle. Noten, no hay visión en el capítulo 9. No hay visión en el capítulo 9. Por lo tanto, la visión que Gabriel viene a explicar es la visión de ¿qué? Del capítulo 8 hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esa es la visión que Gabriel viene a explicar. Y aquí viene la explicación entonces. Versículo 24. Gabriel está hablando aquí. Gabriel comienza a explicar la visión. 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad
para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Cuánto? 70 semanas. 70 semanas están cortadas, 70 semanas están determinadas. ¿Para quién? Para tu pueblo y para tu ciudad, para Israel. Noten, hemos hablado a través de este seminario que cuando se da un mensaje profético, este mensaje profético tiene que ser o es dado a través de símbolos. Y estos símbolos pueden ser imágenes como bestias, ya lo estudiamos, o metales, y también en tiempo. Ya estudiamos que en la profecía bíblica o cuando en cualquier momento que estamos estudiando alguna profecía, en particular la apocalíptica, un día tiene que ver con un año. Así que aquí estamos hablando de 70 semanas. ¿Cuántas son 70 semanas si aplicamos el principio día por año? 70 semanas son 490 años. 7 por 7, 49. Son 70 semanas, le agregamos el 0. 70 semanas son entonces 490 años. Hay un pasaje en la Escritura que nos ratifica el principio día por año a estas 70 semanas. Es más, este pasaje que lo encontramos en Levítico capítulo 25 es una representación en miniatura de estas 70 semanas. Voy a repetirlo lo voy a decir de otra manera. Las 70 semanas es prácticamente lo mismo que vamos a leer ahora en Levítico 25, pero de una manera más abarcante. En Levítico capítulo 25 encontramos una ley de Dios, una enseñanza de Dios que los hijos de Israel tenían que seguir. Algo que se llamaba el año sabático. El año sabático. Por 6 años, los israelitas iban a trabajar la tierra sin ningún descanso. En el 7º año iba a ser un año sabático. Ellos no iban a trabajar más la tierra. Vamos a leer algunos textos. Levítico 25, versículo 3. Durante 6 años sembrarás tu tierra, durante 6 años podarás tu viña, pero el 7º año la tierra tendrá completo reposo, sábado en honor al Eterno. Versículo 5, la última parte, año de reposo será para la tierra. La semana estaría representada entonces ¿en cuánto? En 7 días, 7 años. Por 6 años ellos cosecharían y el último día de la semana, que en este sentido equivaldría al sábado, sería ¿qué cosa? Un año sabático, ellos no iban a cosechar. Era lo que se llamaba el año sabático cada 7 años. Pero había otra orden, otra ley ceremonial, pudiéramos decirlo así. Y era la ley del jubileo. Leamos el versículo 8, que es el versículo clave, 25:8. Contarás 7 semanas de años. Noten, 7 semanas de años. 7 veces 7. De modo que las 7 semanas vendrán a ser ¿cuánto tiempo? 49 años. Contarás 7 semanas de años, de tal manera que las 7 semanas vendrán a ser 49 años. Versículo 10, santificaréis el año 50. Este año será el año del jubileo. Versículo 11, este año 50 os será jubileo. Y a lo largo de los versículos siguientes de este capítulo 25 se establece lo que iba a ocurrir en ese año del jubileo. No tenemos tiempo para leerlo. Pero en ese año del jubileo que ocurriría después de los 49 años, no se cosecharía la tierra. Las personas que tenían deudas, esas deudas se le iban a ser perdonadas. Las personas que habían perdido sus propiedades, sus posesiones, esas posesiones se le iban a restaurar. Los esclavos iban a quedar libres. Todo eso iba a ocurrir después de 49 años. Como dice el versículo 8, contarás 7 semanas de años, 7 veces 7, de modo que las 7 semanas vendrán a ser ¿qué cosa? 49 años. Entonces, después de esos 49 años, vendría el año del jubileo, no se cosecharía, nuevamente se le daría libertad a los esclavos, se devolverían las posesiones. Y eso es exactamente lo que estas 70 semanas que estaban reservadas para Israel representan. Al final de estas 70 semanas
o cerca de estas 70 semanas ocurriría algo parecido al jubileo. Así que encontramos que el principio día por año de Ezequiel 4:6 se aplica también perfectamente aquí a las 70 semanas. 70 semanas, como lo podemos ver en el diagrama, equivale entonces a ¿qué cosa? A 490 años. Dice el ángel, 70 semanas o 490 años están dadas para tu pueblo y tu ciudad. 490 años específicamente ¿para quién? Para el pueblo de Israel. 490 años, 70 semanas están cortadas. ¿Cortadas de dónde? De la profecía de los 2300 años. Querido, y esta es la profecía más hermosa, más fascinante del Antiguo Testamento. ¿Qué cosa dije? Esta profecía de las 70 semanas de los 490 años que eran específicos ¿para quiénes? Para el pueblo de Israel es la profecía, no dije es una de las profecías, dije es la más fascinante, es la más espectacular del Antiguo Testamento. El versículo 25 dice, conoce pues y entiende que desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántos son 7 semanas y 62 semanas? 69 semanas. ¿Me están siguiendo, sí o no? ¿Desde cuándo? Desde que salga la orden para restaurar y reedificar Jerusalén hasta que venga el Mesías príncipe, van a tomar lugar 69 semanas de las 70, es decir, 483 años de los 490. Si tan solo tuviéramos la fecha inicial entonces, pudiéramos saber el comienzo de esta profecía. Bueno, la tenemos. La tenemos. Dice el ángel, no se pues y entiende que desde que salgan la orden para restaurar y reedificar Jerusalén. 3 decretos tomaron lugar para que los cautivos que estaban en Babilonia fueran a su ciudad, Jerusalén, para restaurarla. Número 1, el decreto de Ciro en el año 538. El rey Ciro emitió un decreto en el año 538 para que los judíos regresaran a Jerusalén. Esto está descrito en el capítulo 2 del libro de Esdras. Aproximadamente 50,000 judíos. 50,000 judíos fueron desde Babilonia hasta Jerusalén. Esdras capítulo 2. El énfasis de este decreto era nada más la reconstrucción del templo. Ese fue el primer decreto. El segundo decreto lo emitió un caballero llamado Darío I en el año 519. Ahora, este Darío I no es el mismo que Darío el Medo, el cual lanzó a Daniel al foso de los leones. Es otro Darío. Darío I en el año 519 emite otro decreto para que estas personas fueran allá a Jerusalén. Esto está descrito en el capítulo 6 de Esdras. Este decreto fue prácticamente el mismo o confirmó el anterior de Ciro. Y hubo un tercer decreto. Hubo un tercer decreto que lo emitió el rey Artajerjes I. Y este decreto es el que Gabriel tiene en mente para marcar el comienzo de la profecía. ¿Por qué? Porque varias cosas nos dice el texto que ocurrieron en este decreto, que está descrito en el capítulo 7 de Esdras. Lo primero que nos dice que este es la fecha que tenemos que tomar, este decreto el que tenemos que tomar para el comienzo de esta profecía, es que fue el último. Fue el último decreto, el que entró en vigencia, el que validó los anteriores, el que entró, el que fue efectivo. Fue el último. Número 2, el decreto de Artajerjes es para que estas personas fueran y no solamente reconstruyeran el templo, y eso lo pueden leer en el capítulo 7 de Esdras, sino para que restablecieran el sistema de sacrificios, para restablecer la economía de Israel, para establecer la política de Israel.
¿Recuerdan el versículo 25 lo que dice? Conoce pues y entiende que desde que salga la orden para dos cosas, restaurar y reedificar. Ni Ciro ni Darío I mandaron a restaurar. Solamente el decreto de Artajerjes se emitió para que ellos no solamente reconstruyeran el templo, sino la ciudad, establecieran la economía en Israel, la política en Israel y también la adoración. Y número 3, de estos 3 decretos, solamente este último se menciona en Esdras que Dios intervino. Es decir, este decreto de Artajerjes no fue meramente un capricho como posiblemente fue el de Ciro o el de Darío I, sino fue una inspiración del mismo Dios. Eso lo encontramos en Esdras capítulo 7. Por lo tanto, este último decreto de Artajerjes es el que Gabriel tiene en mente para marcar el comienzo de la profecía de los 490 años para Israel. Esdras capítulo 7, versículo 8 nos dice que este decreto se firmó en el 7º año de Artajerjes. En el 7º año de Artajerjes. La cronología bíblica y la historia certifican que el 7º año del rey Artajerjes fue el año 457 antes de Cristo. El año 457 antes de Cristo. Por lo tanto, el periodo de 490 años que serían cortados del periodo largo de los 2300 años, que tiene que ver solamente para Israel, comenzó en el año 457 con este decreto del rey Artajerjes. Dice Gabriel, desde que comienza o desde que se da el decreto para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, desde el año 457 antes de Cristo hasta que aparezca el Mesías príncipe, van a ocurrir 483 años o 69 semanas. Hasta el Mesías príncipe. La palabra Mesías es la traducción de ungido en hebreo. En el Antiguo Testamento, 3 personajes o 3 grupos de personas eran ungidos. Los profetas eran ungidos, los reyes eran ungidos y los sacerdotes eran ungidos. Vamos a encontrar en Isaías capítulo 61 que Isaías como profeta fue ungido. Vamos a encontrar en 1 Samuel capítulo 6 que David fue ungido como rey. Y vamos a encontrar en Éxodo capítulo 28 que Aarón fue ungido como sacerdote. En Daniel capítulo 2 estudiamos el Señor es profeta, Él sabe el futuro. En Daniel capítulo 4 el Señor es rey, que reina soberano. En Daniel capítulo 8 el Señor es sacerdote, que intercede por su pueblo en el santuario celestial. Encontramos que Gabriel no dice hasta un Mesías príncipe, noten. Él dice, desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 483 años. El Mesías, el ungido, el príncipe ungido. Este príncipe ungido, sin lugar a dudas, ¿es quién? Es el Señor Jesús. Y Jesús, queridos, fue bautizado en el año 27 de nuestra era. Leamos el pasaje, Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Aconteció que en el tiempo en que todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo fue abierto y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. Luego vino una voz del cielo que dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti yo tengo, ¿qué cosa? Complacencia. Siglos antes ya se había predicho que Jesús comenzaría con su ministerio, ¿de qué manera? Siendo ungido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo a través de su bautismo. Ahora, Lucas capítulo 3, versículo 1 nos dice que todo esto ocurrió en el 15º año de Tiberio César, el emperador de Roma. 15º año del emperador Tiberio César. Y nuevamente la cronología bíblica y la historia nos dicen que el 15º año de Tiberio César fue el año 27. Exactamente tal cual la profecía lo había establecido. Desde el año 457 a.C. hasta el año 27
Hay exactamente 483 años. Ahora recuerden que no existe año cero. No existe año cero. Y esa es la razón por la cual es exacta la profecía. Yo les mencioné anteriormente que estas 70 semanas, estos 490 años, era una gran escala del jubileo, según Levíticos capítulo 25, cuando se sanaría el dolido, cuando se restituiría las propiedades, cuando la tierra también se devolvería, cuando los esclavos serían libres. Cuán interesante es que después del bautismo de Jesús, Él es llevado al desierto para ser tentado y cuando sale exitoso de la tentación de Satanás, la ceremonia inaugural, pudiéramos decirlo así, del ministerio de Jesús tuvo lugar en una sinagoga. Y noten lo que Jesús dice. Lucas capítulo 4, fue a Nazaret donde se había criado y conforme a su costumbre el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta Isaías y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha, ¿qué cosa? Me ha ungido. ¿Qué significa Mesías? Ungido para anunciar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Noten el mismo contexto del año de ¿qué cosa? Del jubileo, para proclamar el año agradable del Señor. La venida del Mesías representaría el cumplimiento del año del jubileo, no del simbólico a través de aquellas fiestas que hacían los israelitas, el verdadero año del jubileo cuando las personas estarían libres, libres del pecado, libres de Satanás. Y entonces le dice Jesús: hoy se ha cumplido esta escritura. Conmigo se ha cumplido el año del jubileo. Yo soy aquel Mesías, príncipe. Yo soy el cumplimiento de Levíticos 25. Yo soy el que voy a dar libertad. Yo soy el que voy a borrar vuestras deudas. Sigue diciendo el capítulo 4 que las personas que estaban allí entendieron esta implicación. Ellos sabían muy bien que el Mesías iba a ser el cumplimiento del año del Señor, como dice, del jubileo. Pero evidentemente ellos no reconocieron a Jesús como el Mesías y quisieron eliminarlo, quisieron matarlo, lo quisieron lanzar desde un despeñadero, dice la última parte del capítulo 4 de Lucas. Así que encontramos que las 70 semanas o 490 años comenzarían en el año 457, se extendería hasta el año 27. ¿Qué ocurrió en el año 27? Jesús fue bautizado, comenzó su ministerio. Comienza el cumplimiento del año del jubileo, tal cual lo decía el versículo 25. El versículo 26 dice: después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías y no por él mismo. No solamente esta profecía destinada para Israel marcaría el comienzo del ministerio de Jesús, sino también anunciaría su muerte. Cuán interesante es que la palabra se quitará en el idioma original hebreo, karat, quiere decir cortar. Esta palabra en el Antiguo Testamento se utiliza para denotar una muerte cruel, una muerte brutal. Es decir, la profecía inclusive al utilizar el verbo karat ya estaba describiendo la clase de muerte que Jesús tendría. Y no solamente eso, el verbo karat también se utiliza en el Antiguo Testamento en el contexto de los sacrificios. Así que la muerte de Jesús sería una muerte de sacrificio al mismo tiempo que una muerte cruel. Que una muerte cruel. Dice el versículo 27, en otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana. Del año 457 al año 27 encontramos 483 años. Nos faltan ¿cuántos años para completar la profecía? 7, porque ¿cuánto tiempo habla la profecía? 490 años están determinados para tu pueblo, o 70 semanas están determinados para tu pueblo. Encontramos que del año 457 hasta el año 27 hay 483 años, ahora nos faltan 7 años. Bueno, el texto dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
3 años y medio exactos después, en el año 31, en la primavera del año 31, Jesús muere en la cruz. Y saben, esta fecha era el 14 del mes Nisan. El mes Nisan formaba el primer mes del calendario religioso judío. Eso fue establecido por Dios allí en el mismo Éxodo, cuando los israelitas estaban esclavos, que Dios le dio la orden para matar al corderito que representaría a Jesús. Bueno, el 14 de Nisan, ya les mencioné, era el mes de Nisan, el primer día del calendario judío religioso. Y cuán interesante es que Jesús muere un mes de Nisan, que en nuestro calendario sería entre marzo o abril, el 14. Y no solamente eso, a la hora del sacrificio de la tarde. Pues el libro de Mateo, el capítulo 27, nos dice que Jesús murió a la hora nona, que es las 3 de la tarde, justamente el sacrificio que se hacía en la tarde. También nos dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, no más sacrificios, no más corderitos. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Jesús era el cumplimiento de esta profecía. Jesús era el cumplimiento de los sacrificios que se hacían diariamente. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todas estas leyes quedaron caducadas, ya no más corderitos, ya no más ofrendas. Como dice el texto bíblico, a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda, ya no más. Él era el sacrificio último. Dice Pablo en 1 Corintios 5, 7, limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Ya no necesitamos celebrar más Pascua, dice San Pablo. Cristo es nuestra Pascua. El versículo 27 dice, en la otra mitad confirmará el pacto con muchos. Nota lo que dice, confirmará. Son muchas iglesias, aún cristianas, tengo que decirlo, que dicen lo contrario, que Jesús eliminó el pacto, que Jesús cambió el pacto. No, el versículo 27 dice que no solamente lo confirmaría, sino que lo extendería, porque dice, en otra semana confirmará el pacto con muchos o a muchos. Jesús es bautizado en el año 27, exactamente 483 años después de la orden para restaurar Jerusalén. 3 años y medio después, tal cual lo establecía la profecía, moriría de una manera cruel. 3 años y medio después, para completar la semana, es decir, los 7 años, confirmaría el pacto con muchos. Hebreos 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las grabaré en sus mentes. El pacto de Dios tiene que ver con sus mandamientos. Esta vez no escritos en tablas de piedra, sino ¿en dónde? En las mentes y en el corazón de nosotros. Veamos nuevamente el diagrama. La otra mitad sería en el año 34. Es decir, del año 457 al año 34 hay exactamente 490 años o 70 semanas. 70 semanas están determinadas para tu pueblo, 490 años. ¿Qué pasó en el año 34? Que termina el cumplimiento de esta fascinante profecía. Varias cosas pasaron. Número 1, Esteban, quien era un diácono, es apedreado por los líderes judíos. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 7. Y con el apedreamiento de Esteban, que al propósito fue cuando él dijo, veo en el cielo a Dios y al lado Jesús. Eso fue lo que marcó su apedreamiento. Al Esteban decir eso y los líderes religiosos llenarse de tanta ira y apedrearlo, últimamente ya habían rechazado a Jesús. Número 2, el privilegio del pueblo de Israel como nación, escuchen bien lo que estoy diciendo, como nación escogida para anunciar el evangelio y para mostrar la gloria de Dios, le fue quitado. Número 3, por primera vez en el año 34 el evangelio se expande fuera de las fronteras de Palestina en cumplimiento de las palabras de Jesús en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Número 4. En el año 34, un caballero llamado Saulo tiene su conversión. Y con esa conversión se le cambió el nombre a Pablo y también se le dio la comisión de predicar el evangelio a todos los gentiles, convirtiéndose así en el gran misionero del Nuevo Testamento después de Jesús. Número 5. Fue en el año 34 en que por primera vez el Espíritu Santo de Dios es derramado sobre los gentiles en la casa de un caballero, soldado romano llamado Cornelio. Número 6, es en el año 34 cuando Pedro tiene una visión y se le dice, no llames inmundos los gentiles. Así que el año 34 tiene una implicación en la profecía. Dice Pablo en Gálatas, así que todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay más judío, ya no hay más griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y ya que sois de Cristo, ciertamente sois descendientes de Abraham, herederos conforme a la promesa. Gálatas 3, 26 y 29. Así que en el año 457 el decreto de Artajerjes, el último, marca el comienzo de los 490 años para Israel o 70 semanas. Del año 457 habrían 69 semanas hasta la venida del Mesías príncipe o 483 años, exactamente en el año 27 cuando Jesús es ungido a través de su bautismo y comienza su ministerio declarando que él es el cumplimiento del año del jubileo, trayendo la liberación. A la mitad de la semana sería karat, sería cortado, una muerte cruel, una muerte que representaba un sacrificio. Exactamente, esto se cumplió en el año 31. La que restaba de la mitad, los otros 3 años y medio, representan el año 34, cuando ocurren estas 5 cosas que ya les mencioné. Con razón, Jesús dice en Marcos 1:15 al comenzar su ministerio, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer. ¿Cuál tiempo creen ustedes? El tiempo de las 70 semanas. El tiempo de el ungimiento del Mesías, la liberación, la proclamación, el pago de las deudas, no más oprimidos. Con razón, Gálatas 4:4 nos dice Pablo, pero cuando se cumplió el tiempo, queridos, Dios no hace las cosas como a veces nosotros las hacemos, sin planificar. Dios ya había establecido el tiempo exacto en que el Mesías vendría, nacería, en que el Mesías moriría y también cuando se confirmaría el pacto. Tito capítulo 1 versículos 2 y 3, basada en la esperanza de la vida eterna que Dios, que no miente, prometió antes del principio del tiempo y a su debido tiempo manifestó su palabra en la predicación que se me ha confiado por mandato de Dios, nuestro Salvador. 500 años de anticipación. La profecía de Daniel había predicho exactamente el tiempo del ungimiento de Jesús como Mesías, el tiempo de su muerte y el tiempo también en que el pacto sería confirmado con muchos. Por eso, queridos, esta es la profecía más hermosa, más completa del Antiguo Testamento. Es una profecía que tú y yo deberíamos manejar y deberíamos conocer. En la guerra de Vietnam, un pelotón estaba acorralado y literalmente peleando, esta vez no tanto por su país, sino por su vida. Y un chico de 18 años, apenas 18 años, se pone entre las balas y entre un chico del pelotón, muriendo en lugar del otro jovencito. Da su vida por ese otro jovencito. Termina la guerra, este jovencito es trasladado a su casa en Sierra, exactamente donde vivía este muchacho de 18 años que dio su vida por él. Pasaron un par de meses y los padres que perdieron a su hijo en la guerra, quisieron invitar a este muchacho y hacer una cena, un memorial en honor a su hijo que había muerto. Y qué mejor manera que invitar al chico que estaba vivo gracias a su hijo, para celebrar la vida de su hijo, cuán heroico había sido, y de seguro que el chico les contaría más detalles de cómo su hijo dio la vida por él,
de cómo él protegió a su pelotón y defendió su país. Establecieron la fecha, establecieron la hora. Esa noche, en esa ciudad de Seattle, llega este joven borracho a la cita, a la casa. Y no solamente llega borracho, sino que se sienta a la mesa, como ni se podía mantener tumba las copas y los vasos que estaban allí. Comienza a comer de una manera maleducada, comienza a decir groserías, comienza a eruptar, continuaba diciendo chistes obscenos hasta que el padre enojado se levanta y lo saca de la casa. En ese momento en que lo saca de la casa, la esposa, llorando, le dice a su esposo, nuestro hijo murió por eso. Nuestro hijo murió por esa clase de muchacho, por esa cosa. Jesús murió por ti y murió por mí. ¿Qué vamos a hacer con Jesús nosotros? ¿Vamos a ser como este chico malagradecido? ¿O vamos a abrirle nuestro corazón en gratitud y en amor por lo que Él nos dio? No solamente el perdón de los pecados y la promesa de purificación, sino también la promesa de la vida eterna. Querido, es nuestra decisión. Y es mi oración, es mi deseo en esta noche, que nosotros podamos mantenernos del lado de Jesús y que no seamos ingratos como lo fue este chico en la guerra de Vietnam. Por el contrario, que hoy más que nunca aceptemos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador